Hablaremos en este capítulo sobre Miguel Ángel Buonarroti, un artista italiano nacido el 6 de marzo de 1475 en Caprese y fallecido el 18 de febrero de 1564 en Roma. Un artista polémico, pero sin duda uno de esos grandes genios de la historia del arte del Renacimiento. Es que es justamente a una muy temprana edad en la cual realizó este San Petronio, una escultura de poco más de 60 centímetros, pero en la cual sin duda su talento para los pliegues y para el manejo del mármol le hizo reconocer después que fue justamente en la escultura, en la técnica en la cual se sintió más cómodo siempre. Un San Petronio que lleva en sus manos la maqueta de la ciudad de Bolonia y que con esta escultura Miguel Ángel asombra con sus calidades técnicas, ya que las medidas y las proporciones del cuerpo humano son bastante correctas y la calidad de sus detalles lo hicieron sobresalir tempranamente entre otros artistas. Y es que esta Piedad, una obra de 1499, la esculpe solo cuando tenía 23 años de edad, algo que sin duda asombró a muchos de los mecenas por aquella época en Roma y en Florencia. Sus principales mecenas fueron los Medici, los que le hicieron varios encargos y que por supuesto le dieron un reconocimiento importante para que también otros mecenas en otras ciudades le hicieran encargos. Y es que esta obra es una de las más importantes esculturas en la historia del arte. Muestra un conjunto, algo que era bastante complicado de hacer incluso para un maestro veterano, y es algo que Miguel Ángel soluciona de una manera magistral. Casi ninguno supo manejar el mármol con esa delicadeza y con esa maestría al final para lograr pulirlo y poder diferenciar incluso todas las texturas entre las telas y la piel, también los mobiliarios, en fin, toda una serie de recursos técnicos que ningún otro artista tuvo en cuanto a la escultura por aquella época. Una de las esculturas más famosas de la historia del arte. Se trata de David, una escultura realizada entre el 1501 y 4, en la cual asombró a sus contemporáneos, pues se trata de una escultura de poco más de 5 metros de alto, algo bastante imponente y sacada sobre todo de un bloque de mármol bastante estrecho. Es así que Miguel Ángel no tuvo demasiado margen de error, pues se constituía en una hazaña el hecho de haber sacado este cuerpo perfecto de un bloque de mármol tan estrecho. Esta sin duda es una de las obras que lo catapultó a la fama en su época y que lo convirtió también en un artista bastante visible en varios países europeos. Y aunque Miguel Ángel se sintió muy cómodo con la escultura, también desarrolló un trabajo pictórico muy importante. Nos trae la Sagrada Familia, con San Juan Bautista, una pintura realizada en 1506, un tondo, es decir, un formato circular, que es como se le conoce a estas pinturas de formato no rectangular sino circular, una pintura que denota ese colorido y esa alegría cromática que tuvo Miguel Ángel, y es que muchos afirman que era uno de los artistas más coloridos en cuanto a la representación de telas
y de paisajes se refiere. Las restauraciones de los distintos frescos y de las distintas pinturas de Miguel Ángel así lo confirman. Podemos observar cómo la escultura fue una de sus pasiones y de sus técnicas predilectas, pues la pintura denota una intención escultórica en la representación de las luces, de las sombras, en la fuerza de los contrastes y también en lo voluminoso de los cuerpos que representa. Uno de los encargos más importantes que le pudieron haber hecho en su carrera se trata del techo de la Capilla Sixtina. Una obra realizada entre 1508 y 1512. Se trata de un tema bíblico en el cual Miguel Ángel trabajó en soledad, subido en un andamio y representando con magistralidad toda esta cantidad de escenas bíblicas y sobre todo de cuerpos humanos. Un trabajo bastante dispendioso que tuvo que realizarlo en su mayor parte acostado y en lo cual demostró una gran habilidad en la representación de la figura humana, guardando siempre las proporciones. Y es un claro ejemplo, uno de los paneles centrales que nos presenta la creación de Adán. Este panel lo realizó cerca del 1510 y seguramente es uno de los paneles más emblemáticos y que de algún modo representa a toda esta serie de pinturas del techo de la Capilla Sixtina. Sin duda volvemos a observar cómo la esculturalidad de los cuerpos y la representación de los músculos y de las telas denota ese claro gusto por la escultura, ese gusto que siempre profesó el artista. Por supuesto, fue encargado de realizar las tumbas de sus mecenas y estamos observando la tumba de Lorenzo de Medici. Una obra concluida en 1531, en la cual trabajó luego de una gran estancia en Florencia, ya que del 1520 al 30 estuvo trabajando y viviendo en aquella ciudad, en la cual tuvo bastantes diferencias con Leonardo da Vinci, ya que su carácter lo incitaba siempre a tener discusiones y sobre todo un sentido de odio hacia ese artista. Podemos observar un conjunto escultórico en el cual Lorenzo de Medici aparece en la parte superior con una actitud bastante intelectual, por supuesto para recordarlo como uno de sus grandes mecenas y patrocinadores de artistas. Y también fue encargado de realizar la tumba para Giuliano de Medici. Una obra realizada entre el 1526 y 1533. Un conjunto escultórico que disfrutó realizando, ya que siempre se sintió tan cómodo ejecutando esculturas en mármol. De nuevo, un esquema bastante parecido a la tumba de Lorenzo, esta vez Giuliano mirando hacia el otro costado, pero igual con dos personajes custodios en su tumba. Años más tarde le fue encargado para el altar de la Capilla Sixtina el juicio final. Una pintura mural realizada en el 1541. Podemos observar en la parte inferior central el altar y las paredes. Sin duda no es un espacio bastante amplio, bastante ancho, pero sí alto, y es justamente esa capacidad de visualizar la pintura que lo convierte en uno de esos trabajos magistrales de este artista italiano. Podemos observar un conjunto muy grande de personas rodeando a la figura principal, por supuesto, y aunque con un fondo azul plácido y cálido, una cantidad de relatos pequeños
y de microescenas que convierten a este juicio final en una de esas obras magistrales y emblemáticas que luego de varias restauraciones todavía hoy se conservan. Finalmente fue encargado también de la continuación de la Basílica de San Pedro, una obra en la que trabajó desde 1546 hasta 1564, año de su fallecimiento. Cabe destacar también que esta obra estuvo a cargo de varios arquitectos como Bramante, Rafael Sanzio, Antonio de Sangallo. Justamente fue cuando Miguel Ángel se encarga de adelantar las obras de esta basílica, y uno de sus aportes más importantes fue la cúpula, una cúpula mucho más alta y mucho más innovadora de lo que lo habían planeado los arquitectos anteriores, una cúpula que sobresalió por encima de toda la ciudad, demostrando ese poderío de la Iglesia católica. Luego de Miguel Ángel, del fallecimiento de Miguel Ángel, estuvo a cargo de la continuación de la obra de la Basílica de San Pedro Carlo Maderno, y finalmente Gian Lorenzo Berni, quien es quien concluye la obra de esta imponente basílica. Espero hayan disfrutado de la obra de este gran artista del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti.